better? ¿Ya sienten mejor? Good. Maybe we'll stay awake for at least a little bit longer. Y ojalá que va a quedar despiertos, aunque sea por un ratito. I understand. I'm only kidding when I try to get you to sit up and wake up. Yo entiendo, solo estoy molestando cuando le digo de despertar. I know it can get hot and it can get tiring and you should naturally fall asleep. Y yo sé que con el calor naturalmente se le da sueño a uno. When I was in college, Cuando yo estaba en la universidad bíblica, there were times I woke up and I was so exhausted. había tiempos que despertaba pero estaba completamente fatigada. I had a briefcase and I'd open up my briefcase. Entonces tenía un de esos maletines y lo iba a abrir. And I'd have it sitting on my desk, and I would look like I'd be writing notes. Y iba a ponerlo ahí abierto y poner como estaba escribiendo notas. But the lid was covering my face, and I'd be sleeping. Pero tapadera estaba cubriendo mi cara, estaba dormido yo. We had friends in college who fall asleep. Teníamos amigos en la universidad que se durmieron. And one time the professor said, "Okay, let me get something in my notes." Entonces una vez el profesor dijo, mire, permíteme, voy a sacar algo de mis notas. And my friend had fallen asleep. Y mi amigo había dormido. And there was silence. Y había silencio. Because the professor was looking for something. Porque el profesor estaba revisando, buscando algo en sus notas. We tapped him and said, "He wants you to pray." Y lo topamos al amigo y dice, mire, le llamó a orar. So he just stood up and started praying. Right in the middle of class. Entonces se paró y comenzó a orar ya en medio de la clase. The professor just sat there and watched him and then said, "Okay, thank you, you can be seated." El profesor quedó mirándolo y solo esperó que terminó de orar. Y dijo, ok, gracias, pues por haciendo. There's another one of my friends who fell asleep in class. Hay otro de mis amigos que durmió en la clase. And he had his glasses on. Tenía puestos sus lentes. And we were watching him. Y estábamos mirándolo. Watched the professor and then he just got heavier and heavier. Y estaba ahí mirando al profesor y iba cerrando sus ojos. You ever start to fall asleep and you jerk? Y ha comenzado de dormir y se mueve rápido. So he's sitting there like this and he starts getting lower and lower. Entonces está así, está yendo más y más abajo. And he jerked and threw his glasses off. Y él cuando despertó, pues voló a sus lentes. Yeah. Almost hit the professor. Casi pegó al profesor con sus lentes. So, I understand falling asleep. Y yo entiendo dormir en clase. Oh, you guys awake? Ready? ¿Están despiertos? ¿Están listos? Okay, so back in our context, I want to show you just a couple of other things. We'll move quickly. Entonces, regresando a nuestro contexto, quiero mostrarle algunas otras cosas y vamos a ir rápido. Really, I want to look at just that end of the chapter there, verses 33 through 35. Y realmente quiero ver el fin de capítulo ahí, versículos 32 a 35. So we saw in verse 32 where Leah was really crying out to the Lord, and God gives her Reuben. Y veamos en versículo 32, Lea estaba llamando al Señor y Dios le da Rubén. But in verse 33, we see she has another son. En 33 veamos que tiene otro hijo. Go ahead. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. This is a sad statement because she said, because the Lord hath heard that I was hated. Entonces, está triste que ella dice que el Señor escuchó que estaba menospreciada. Does the word use there, hated, also? Not really. It's more like looked down upon and treated badly. Which is exactly what it Right. is. Okay. And so she said, because the Lord saw that I was not loved. Y ella dijo, como el Señor vio que yo no era amada. I was looked down upon. Yo estaba menospreciada. And so, again, we see the crier of her heart. Entonces otra vez veamos que ella llorando de su corazón. And do not forget that fear is a feeling. Y no olvidar que miedo es un sentimiento. These insecurities are feelings. Sus inseguridades son sentimientos. Insecurities are not necessarily based on reality.
Inseguridades no están necesariamente basados en la realidad. Insecurities is a condition of the mind. Inseguridad es una condición de la mente. It is how we think. Es cómo pensamos. And our thinking then affects our heart. Y nuestra forma de pensar afecta a nuestro corazón. And how we behave and how we act. Y cómo actuamos y cómo comportamos. And so no doubt the insecurities were deeply rooted in Leah. Y sin duda las inseguridades estaban arraigadas bien fuerte en Lea. Things that she had learned when she was younger is now affecting her marriage and her motherhood. Cosas que ella aprendió cuando estaba más joven, ahora está afectando a ella de esposa y ahora de madre. And so now she has another son, and this son's name means hearing. Y ahora tiene otro hijo y el nombre de él significa escuchar. Simeon means hearing. Simeón significa escuchar. And we see why she names him that because of the verse there. Y veamos por qué ella le da ese nombre por el versículo ahí. That she says, because God heard me. Porque Dios oyó a mí. Because God heard my cry. Porque Dios oyó mi lamento a él. And the fact that I was not loved. Y el hecho que no era The amada. fact that I was despised of my husband or looked down upon from my husband. El hecho que yo estaba menospreciada, dice. And then verse 34, Y versículo 34, she has another son. tiene otro hijo. God blesses her again, and she has a son named Levi. Y Dios le bendice de nuevo y tiene un hijo que se llama Leví. And the word Levi means attached. Y el nombre Leví significa unido, adherido. Which again in the verse you see now this time. Y ahora vea en el versículo ahora esta vez. Now this time my husband will be joined to me. Y ella dice, ahora se unirá mi marido conmigo. Again, you see her heart's desire. Y otra vez puedes ver el deseo de su corazón. Her heart's desire to be loved. El deseo de su corazón de ser amada. And to feel connected with her husband. Y de sentir conectada con su esposo. And every time she has a son, Y cada vez que ella tiene un hijo, she feels like it's going to be the thing that helps bring her husband to her. ella siente que esa va a ser la cosa que ayuda que se una con su esposo. This is sad to see the heartbreak of Leah Eso es triste de ver el corazón roto de Lea. and how much she is reaching out to her husband Y but que- not being accepted. Y que tanto ella está buscando de ser aceptada por su marido, pero no está funcionando. Verse 35, she has another son. Versículo 35 tiene otro hijo. His name is Judah, Su nombre es Judá. and his name means celebrated. Y ese su nombre significa alabanza. You can kind of see a shift in Leah's thinking now, Y puede ver un cambio en la forma de pensar de Lea ahora, where she is turning to God for her acceptance. donde está buscando a Dios por ser aceptado. It doesn't mean that she's not going to have insecurity still. No significa que no va a tener It inseguridades. doesn't mean that we're not going to read more in passages of competition and comparison. No significa que no vamos a leer más pasajes de competencia y comparar. But there is a realization, I think, in Leah's mind and Pero- her heart Pero hay una realización en el corazón y mente de Lea. that she has to turn to God. Ella tiene que ver a Dios. And if she's going to be fulfilled, it's going to be from God, not from Jacob. Y si ella va a sentir completa, tiene que ser de Dios, no de Jacob. In verse 35, it says, "Now I will praise the Lord." Y en versículo 35 dice, esta vez alabaré a Jehová. There's a statement my pastor has made. A statement my pastor has made. Hay un dicho que ha hecho mi pastor, The statement is this: que dice eso. peace is not the absence of conflict, it's the presence of Christ. Paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de Cristo. A lot of times we'll think that peace comes from our situation, Muchas veces vamos a pensar que paz viene de nuestra circunstancia. our circumstances, the situations that we're in. Las circunstancias, las situaciones donde se encuentra. My heart went out to y'all as we received some of the questions yesterday. Mi corazón estaba tocado mientras que recibía algunas preguntas ayer. I couldn't help but think about the young lady who had mentioned
What do I do when I go to my parents? No podría, pero pensar en la muchacha que preguntó qué pasa cuando se acerca con los padres. Or my dad and I try to express my feelings and he doesn't receive it. Y cuando trata de expresar los sentimientos que no lo recibe, no lo entiende. What do I do? ¿Qué hacer? How do I fix this uncomfortable situation? ¿Cómo puedo arreglar esa situación incómoda? When we go to someone because we have hurt feelings, Cuando vamos a alguien porque tenemos sentimientos lastimados, when we have to admit to someone, you hurt my feelings, cuando tenemos que admitir a alguien lastimó a mis or sentimientos, this situation made me feel uncomfortable, o esa situación me hizo sentir incómodo, it's difficult because we're making ourselves vulnerable. es difícil porque estamos haciendo a nosotros vulnerables. It's almost like we're reaching our hand out Es casi como estamos extendiendo la mano for help. por ayuda. Let me illustrate it this way. Voy a ilustrarlo de esta manera. And this is, I'm going to use you because I like picking on you. Voy a usar a usted porque me gusta molestarle. No. Yes, see, exactly. This is one of the issues with insecurities. Ese es uno de los asuntos con las inseguridades. Now don't forget, or don't miss this. No pierde eso. Insecurities are hurts, right? Inseguridades son lástimas, ¿verdad? Or fears based upon hurts. Por miedos basados en lástimas o heridas. And similar situation where she goes to her dad and says, hey, you hurt my feelings. Y en una situación de que uno se acerca y dice a su padre, mire, ha lastimado mis sentimientos, It's as though she's reaching her hand out y es como si estaba extendiendo la mano to receive help, para recibir ayuda, but she doesn't receive help. pero no recibe ayuda. So this is illustration. Esa es una ilustración, Reach your hand out. extender su mano. That's what happens. Eso es lo que sucede. You need help again? ¿Necesita ayuda de nuevo? Reach your hand out again. Extender la mano de nuevo. Reach your hand out. If every time he reaches his hand out, how many times you think he's going to continue to do that? Si eso sucede cada vez que él extiende su mano, ¿cuántas veces cree que va a extender su mano? He says, hey, that was embarrassing when you slapped my hand. Y él dice, mire, eso me dio vergüenza cuando me pegó a la mano. That hurt my hand. Eso dolió. And I would appreciate it if you wouldn't do that. Y apreciaría si no vuelvo a hacer eso. I'm sorry. Lo siento. And his hand gets slapped again. Y otra vez se agarra de la mano. At some point, En algún momento you're not going to put your hand out anymore. ya no va a extender más su mano. That's what fear does. Eso es lo que hace miedo. That's what insecurity does. Eso es lo que inseguridad And that's hace. what hurt does. Eso es lo que las heridas We hacen. get hurt, Somos heridas. we're going to stop reaching our hand out. Vamos a dejar de extender la mano. You see what I'm saying? ¿Vea lo que estoy diciendo? That's one of the problems of having hurt. Ese es uno de los problemas de tener dolor o herida. If every time I reach my hand out, Si cada vez que extiendo mi mano it gets slapped, se pega, I'm not going to reach my hand out ya anymore. no voy a extender mi mano mejor. I'm going to protect myself. Voy a proteger a mí mismo. So I'm going to leave myself closed Entonces voy a dejar a mí encerrado and protected. y protegido. When you reach out for help, you're making yourself vulnerable, Cuando usted se extiende por ayuda, está siendo vulnerable. meaning that you are potentially going to get hurt. Que significa que hay potencial de recibir heridas o lástimas. We're only going to get hurt voluntarily so many times. Y solo vamos a ser heridos voluntariamente una cierta cantidad de tiempos. And then we're going to change our behavior Después vamos a cambiar nuestra conducta to protect ourselves. para proteger a nosotros mismos. The problem is when we close up, El problema es cuando nos encerramos, we most likely won't have any real close relationships anymore. probablemente ya no vamos a tener relaciones cercanas otra vez. You okay? ¿Usted está bien? Are we still friends? ¿Somos amigos aún? And that is what is happening to Leah. Y eso es lo que ha sucedido con Lea. She's reaching out and trying to be accepted, but she's not being accepted. Ella está tratando de ser aceptada, pero no está siendo aceptada. And that's why we say that peace
or comfort Y eso porque decimos que paz o consuelo or joy o gozo or anything that God can give us o cualquier cosa que Dios nos puede dar is not based upon our circumstances around us. no está basado en nuestras circunstancias alrededor. It is about the presence of Christ in us. Se trata con la presencia de Cristo en nosotros. Problems in a church, Problemas en la iglesia, problems in a ministry, problemas en el ministerio, problems in a family problemas en la familia or your marriage. o su matrimonio. The solution is not a different circumstance. La solución no es otra circunstancia. That won't fix the problem. Ese no va a solucionar el problema. The solution is me drawing closer to Christ. La solución es yo acercando más a Cristo. If I draw closer to Christ as a husband, Si yo as me a father, acerco a Dios como esposo y padre, and my wife draws closer to Christ as a wife, y as mi a mother, esposa se acerca más a Cristo como madre o esposa y madre, and my children desire to draw closer to God as best they know how, y mis hijos desean acercar a Dios de la mejor manera que sepan cómo, I can promise you our family will be close. yo puedo prometerle, nuestra familia va a ser cerca. Even if we have financial problems, Aún si tenemos problemas económicos, even if we have health problems, aún si tenemos problemas de salud, or any other issues or circumstances that are not pleasurable. o cualquier otra circunstancia o asunto que no es placerable. Because peace is not the absence of conflict, it's the presence of Christ. Porque paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de Cristo. So we see, number one, that the foundation of insecurities is fear. Entonces veamos número uno que el fundamento de inseguridades es miedo. We see fear can be presented in like a comparison or a fear of a possibility of loss. Y encontramos que inseguridad puede ser en una comparación o una posibilidad de pérdida. But let's look, secondly, Pero vamos a ver número dos, at the evidences of insecurity. a las evidencias de inseguridades. Some of these things we've already talked about, Algunas de esas cosas ya hemos mencionado. and I know some of it will sound repetitive, Y yo sé que algunas cosas va a sentir como repetida. but it's not cut and dry in when we're dealing with insecurities. Pero no es, can I say black and It white? is not black and white. No es blanco y negro cuando estamos hablando de inseguridades. It's not clearly separated. Y no es fácil de como dividir o separar. When it comes to the emotions of the hearts, Cuando and se trata con las insecurities, emociones del corazón, experiencias, it can be unclear, it can be muddy. puede ser incierto, puede ser como agua lodosa. And so now we look at some of the evidences of insecurities. Entonces veamos ahora algunas de las evidencias de inseguridades. And as we already mentioned, Y como ya mencionamos, we need to be aware of some of these things in our own life necesitamos estar conscientes de algunas de esas cosas en nuestras propias vidas to identify some of these insecurities or fears in our own life. para identificar algunas de esas inseguridades o miedos en nuestra propia vida. We already talked about competition, right? Ya hablamos de competencia, ¿verdad? Right? ¿Verdad? We've already mentioned that. Ya hablamos de eso. And we've already seen it in the passage thus far, right? Y ya lo hemos visto en el pasaje ahí, ¿verdad? Right? ¿Verdad? But we're going to see it again. Pero lo vamos a volver a verlo. We're going to see it even in a more extreme manner. Vamos a verlo en una manera aún más extrema. Look at chapter 30. Mire capítulo 30. Would you read verses 1 through 9, just as an overview? Okay. Vamos a hacer el resumen ahí de versículos 1 a 9. Génesis 30, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, y si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis orillas, y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo a Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer.
So I'm going to remind you a lot of things, and I don't want you to get tired of me bringing up the same things. En donde voy a recordarle de varias cosas y no quiero que se canse de escuchar de lo mismo. It's not because I don't have anything to say. What? It's not because I don't have anything to say. No es porque no tengo otra cosa que decir. It's because I want us to remember this big picture. Es que yo quiero que entiendan y recuerden la idea grande aquí. We learned something about this passage right here about Rachel. Aprendemos algo en este pasaje acerca de Raquel. Okay, talk to me, okay? Háblame. What was the greatest need of a daughter? ¿Qué era la necesidad más grande de una niña? Somebody tell me real quick. Alguien decíame rápido. Yes. Yeah. What is it? ¿Qué? Okay, if she's bonita, it's pretty. Yeah. Am I lovely? Do I have value? Soy bonita o tengo valor. Okay, so do we think that Laban communicated that value to Leah? Entonces creemos que Labón comunicó ese valor a Lea. No. No. Do we think he correctly communicated this to Rachel? ¿Y creemos que él comunicó eso correctamente a Raquel? We don't know. No sabemos. But I'm going to venture to say Pero yo voy a querer decir, that if he didn't clearly communicate it to one child, si no lo comunicó bien con una hija, he probably didn't also communicate it clearly to the other child as well. probablemente no comunicó claramente con la otra hija también. Now watch, this is important to understand. En donde mire, es importante entender. We just said peace is not the absence of conflict. Acabamos de decir que paz no es la ausencia de conflicto, It's the presence of Christ, right? es la presencia de Cristo, In other ¿verdad? words, it's not our circumstances No, de otras palabras, no es nuestras circunstancias that make it better. que la hace mejor. So just because Rachel was beautiful and well favored, En solo porque Raquel era bonita y bien favorecida. look. To remove our insecurities doesn't mean our situation has to change. Entonces, para quitar nuestras inseguridades no significa que nuestra circunstancia tiene que cambiar. Right? I look at ¿Verdad? him, he's got a nice head of hair. Entonces veo a él y veo que tiene mucho pelo, Right? ¿verdad? If I had his hair, Si yo tuviera su pelo, I would be well liked. yo iba a ser favorecido. Maybe my wife would love me more. Quizás mi esposa iba a amarme más. Maybe I would be taller. Quizás sería más alto. Maybe my circumstances would be different. Quizás mis circunstancias iban a ser It's diferentes. a stupid illustration. Yo sé que es una ilustración un poco loco. But what I'm saying is my physical stature, Y lo que estoy diciendo, mi estatura física, if I could change it si yo podría cambiar eso, or make it what I think it should be, o hacerlo lo que creo que debería ser, won't change my circumstances. eso no va a cambiar mis circunstancias. So if you have an insecurity on the way you look Entonces, si tiene una inseguridad en la or, manera que or mira your circumstances, por sus circunstancias, if you change that, y si cambia eso, it doesn't mean you're going to be more confident. no significa que va a tener más confianza. You might be more arrogant, Quizás va a ser más arrogante, but you will not have the confidence that God wants you to have. pero no va a tener la confianza que Dios quiere que tenga. Because confidence, peace, love, acceptance, joy, none of that has to do with our Porque circumstances. confianza, paz, gozo, amor, todo eso no tiene que ver con las circunstancias. Those are all things that God gives us. Todo eso son cosas que Dios nos da. Only when we're relying and depending upon Him. Solamente cuando estamos dependiendo en Él. So we can see Leah's circumstances and we go, well, she obviously wasn't pretty or well liked. Podemos ver las circunstancias de Lea, obviamente no era bonita o favorecida. So that's probably why she wasn't, she had insecurities or fears. Quizás por eso ella tenía inseguridades. It's probably why she didn't have a lot of confidence. Probablemente por eso no tenía mucha confianza. But Leah, on the other hand, she was well liked and beautiful. No wonder she was confident. Pero Lea, por el otro mano, pues era bonita y favorecida, por eso tenía confianza. But insecurity is insecurity. Pero inseguridad es inseguridad. Can I be insecure with myself ¿Puedo estar yo inseguro con mí mismo and present myself confident? y presentar a mí mismo en confianza? Absolutely. Claro que sí. We see this right here with Rachel. Veamos eso aquí con Raquel. Look at the text again. Mire otra vez en el texto. He just reads this, that Rachel is looking at Leah now, Y acabamos de leer que Raquel ahora está mirando a Lea and Rachel's producing sons. y I'm sorry, Leah is producing sons. Lea está produciendo hijos And Rachel's not. y Raquel no.
And so Rachel comes to Jacob and says, give me children, Entonces Raquel viene a Jacob y dice, hey, dame hijos, or I'm going to die. o yo me muero. Why? ¿Por qué? Why is she feeling that? ¿Por qué se siente eso? Because she's looking at her sister who's Porque- popping out sons. Porque está mirando a su hermana y mire, le está haciendo hijos ya. She's giving him 4 sons already. Ya le ha dado 4 hijos. And Rachel comes to Jacob like it's his fault. Y Raquel viene a Jacob como si fuera culpa de él. And she says, give me sons or I'm going to die. Y ella dice, mire, dame hijos o me muero. I like Jacob's response. Y a mí me gusta la respuesta de Gets upset. Jacob. Él se molesta. He's like, you think this is my fault? Y se cree que es mi culpa. Am I in God's stead that I've done this to you? Y estoy en el lugar de Dios que yo te he hecho eso. And so now we see another insecurity coming to the surface. Entonces ahora veamos otra inseguridad que va a venir. And this is why it's important. Now listen, do you think her behavior is affecting her relationship with Jacob? Eso es importante. Mire, ¿usted cree que su pensamiento está afectando su relación con Jacob? There is friction between the husband and the wife, and it is based upon those fears and insecurities that they have. Hay fricción entre el esposo y la esposa. Está basado en esos miedos e inseguridades que tienen. One circumstance or one issue you see obvious fears and insecurities with Leah. En una circunstancia vea inseguridades y miedos obvios en Lea. And we go, well, obviously she has insecurities. Y decimos, bueno, obviamente tenía inseguridades. On the other hand, we go, but she doesn't. Pero veamos a su hermana y decimos que no. She's got it all together. Ella tiene todo ya listo. We have to be careful Tiene que tener cuidado. that we look like we have it all together. Que parecemos que tenemos todo ya listo. But there are still insecurities or fears in our heart that we have not given to God. Pero aún hay inseguridades en nuestro corazón que no hemos dado a Dios. You might look like you have it together, but it will cause conflict in your marriage. Quizás parece que lo tiene todo junto, pero va a causar conflicto en su matrimonio. If we as individuals Si nosotros como individuos do not learn to give our weaknesses, acknowledge our weaknesses, no aprendemos de reconocer a nuestras debilidades, admit, I've got a weakness, de admitir yo tengo una debilidad or a lot of weaknesses, o muchas debilidades, and hand those things over to God and allow Him to strengthen me. y entregar esas cosas a Dios y permitir a Dios de fortalecernos, It will absolutely affect me as a husband, 100% me va a afectar como esposo and it will absolutely affect me as a father with my children. y me va a afectar como padre de mis hijos. If I will not acknowledge my own shortcomings or my own weaknesses Si yo no reconozco mis propias debilidades and hand those over to God and allow God to work in my life. y entregar eso a Dios, permitir a Dios de trabajar en mi vida. And so we see this competition where she says to Jacob, give me sons. Entonces encontramos la competencia donde ella dice a Jacob, dame hijos. Now, I already said this story is messed up. Y ya le dije antes, esa historia está, The family is messed up. en la familia está pues desordenada. So now Rachel goes, hey, I've got a handmaid, Entonces ahora Raquel dice, mire, yo tengo una sierva, una empleada. Bilhah, and why don't you have children with her? Entonces aquí está mi sierva Bilhah, ¿por qué no tenga hijos con ella? And so then it just continues to progress Entonces continúa de ser peor la cosa until verse 9. hasta versículo 9. And now Leah Y ahora Lea, says when she found that she was not having any more children, cuando Lea dio cuenta que pues ella no estaba saliendo embarazada más, gives Jacob Zilpah. entonces ella da a Jacob su To wife. sierva Silpa como be a su wife. esposa. So this obvious competition. Entonces hay una competencia obvia aquí. So we have to recognize some of these things in our own life, or these evidences that potentially are there in our own life. Necesitamos reconocer esas cosas en nuestras vidas, evidencias obvias So- en nuestras propias vidas. It's not just a competition, No es solo una competencia, but now it's a comparison. pero ahora es comparando. You can see in the passage that we just read Y puede ver en el pasaje que acabamos de leer, where they start comparing. es donde comienzan de comparar. It becomes a competition, and now they're going, well, I produce a son. Now here's another son over here. Here's another son over here. Comienza a ser una competencia y uno dice, mire, he producido un hijo y hay otro hijo aquí y otro hijo aquí. What does the Bible say about comparison? ¿Qué dice la Biblia acerca de comparar? The Bible says it's not good to compare. It's not wise to compare. La Biblia dice que no es sabio de comparar.
So as individuals, we have to make sure we are not comparing ourselves with others. Entonces, como individuos, tenemos que ser seguros que no estamos comparándonos con otros. I like to use myself as an illustration because I won't get offended. Me gusta usar a mí mismo como ilustración porque pues no voy a salir ofendido. I know sometimes they're simple, but hopefully they might be a help. Y yo sé que a veces son simples, pero espero que sean de ayuda. As a grown man, I'm 46 years old. Como un hombre ya crecido, tengo 46 años. If I have a fear or insecurity, Si yo tengo un miedo, inseguridad, I've been in the ministry for 23 years. tengo 23 años de estar en el ministerio. And if I start comparing what God has given me in my ministry with someone else, Si comienzo de comparar lo que Dios ha dado a mí en mi ministerio con alguien más, then I can start having the fear or insecurities. entonces puedo comenzar a tener miedo o inseguridades. Listen, I'm in the process of learning Spanish. Mire, estoy en el proceso de aprender español. And to be honest, it's difficult. Y para ser honesto, es difícil. I'm 46 years old. A los 46 años, I'm not as young as I used to be. yo no soy tan joven como antes. It would have been wonderful if I could have learned Spanish in my 20s. Sería maravilloso si podría haber aprendido español en mis 20. It would have been even better if I grew up learning Spanish. Sería mucho mejor si crecía hablando en español. But I'm 46. Pero tengo 46 años. And now I got to learn a second language. Y tengo que aprender el segundo idioma. So there's a vast difference with just normal conversational level Entonces hay una diferencia grande entre conversaciones simples or going to the store and being able to buy something o de poder ir a la tienda y poder comprar algo and being able to have enough knowledge to preach from a pulpit in that language. y de tener suficiente conocimiento de poder predicar de púlpito en ese otro idioma. So God has called me in my 40s to learn Spanish. Entonces Dios me ha llamado a mis 40 de aprender español. I love your pastor and his family. When I got to meet him a couple of years ago, Entonces amo a su pastor y su familia cuando logré conocerlos hace unos años. I'm friends with Brother Jason. We grew up together in the same school. Entonces soy amigos con hermano Jason, crecimos juntos en el mismo colegio. Do you think it's fair for me to compare my ministry or where I'm at with either of them? ¿Cree que es correcto que yo comparo mi ministerio y donde estoy yo con cualquiera de ellos dos? Or where I'm at in my language? ¿O donde estoy en mi idioma? It's not even kind of fair. No es ni cerca de justo. They've been here for over a decade. Ellos tienen más de una década de estar aquí. What is it? You said 12 years? 12 years, yeah. 12 years. Brother Tate's been in Honduras for 20 years. Y hermano Tate tiene 20 años de estar en Honduras. They started learning Spanish in their 20s. Comenzaron a aprender español en sus 20s. And I'm in my 40s. Y ahora estoy en mis 40s. You know what I found? ¿Saben lo que aprendí? Our ministries are vastly different. Nuestros ministerios son diferentes. God has called us to different things. Dios nos ha llamado a diferentes cosas. So we have to be cautious Tenemos que tener cuidado that we do not do comparisons que no comparamos or competitions. o competencias. The Bible says that we're not to compare ourselves with someone else. La Biblia dice que no debemos comparar con otros. God gives us different experiences and different abilities, Dios nos da diferentes experiencias y habilidades, different talents, diferentes talentos, different opportunities of ministry. diferentes oportunidades de ministerio. And so we have to run our own race. Entonces hay que correr su propia carrera. So we see this comparison that can be an evidence of insecurities. Entonces vemos esas comparaciones, puede ser evidencia de inseguridades. All of these tie together. Todas esas cosas se va vinculado. The third thing we can see is jealousy. La tercera cosa que podemos ver es envidia. If you have an insecurity or a fear, Si tiene una inseguridad o miedo, it's very easy to be jealous over someone else. es muy fácil de tener celos o envidia de otra persona. That's exactly what we see in the passage. Es lo que veamos en el pasaje. Leah is jealous of Rachel. Leia es celosa de Raquel Because she has the love of Jacob. porque ella tiene el amor de Jacob.
So Leah starts having sons, hopefully to gain that love. Entonces Lea comienza a tener hijos con la esperanza que va a ganar este amor. And now Rachel is jealous of Leah for having sons. Y ahora Raquel es celosa de Lea por tener hijos. This competition, this comparison, and this jealousy goes both ways. Esa competencia, esa envidia, ese va de ambos lados. And both is not honoring to the Lord. Y de ambas formas no honra a Dios. And both situations are based upon fear. Y ambas situaciones están basadas en miedo. And then we also see a covetousness. También veamos una Or desiring what the other person has. veamos que está deseando lo que tiene la otra persona. Leah wanted what Rachel had. Lea quería lo que tenía Raquel. She wasn't just jealous of what Rachel had, she wanted what Rachel No had. solo estaba celoso de lo que tenía Raquel, quería lo que Raquel tenía. And the same thing is true with Rachel over Leah. Y lo mismo es cierto con Raquel por Lea. And so all of these are evidences of those insecurities in life. Todo eso son evidencias de las inseguridades en la vida. I want to look at number 3 also, not just the foundation of insecurity. Y quiero ver número 3 también, no solamente el fundamento de inseguridad. Secondly, the evidences of insecurity. Segundo, la evidencia de inseguridad. But number 3, the problems of insecurity. Pero número 3, los problemas de inseguridad. What are some of the problems that we can have with our insecurities or our fears? ¿Qué son algunos problemas que podemos tener con nuestras And I like to also, inseguridades? there are insecurities and there are fears, but they're needs or their weaknesses in our life. Entonces son inseguridades y miedos, pero son necesidades en nuestras vidas. They're weaknesses that we have in our personality or in our thinking. Son debilidades que tenemos en nuestra personalidad o en nuestra forma de pensar. What are some of the problems? Number 1, ¿Qué son algunos de los problemas? you don't know how to deal with conflict. No sabe cómo tratar con conflicto. As I had mentioned before, that some people just don't like conflict. Como mencioné antes, hay algunos que simplemente no les gusta el conflicto. And when you are dealing with someone with an insecurity, Y cuando está tratando con alguien con inseguridad, then you don't know how to deal with conflict a lot no, of times. no sabe cómo tratar con conflicto muchas veces. So let's use a young man for an example. Entonces vamos a usar el hombre joven, por ejemplo. And they were raised in a home where they did not feel like they could do anything right. Y fue creado en un hogar donde sentía que no podría hacer nada correctamente. And so their dad was always saying, you know, you can't do it right. Y su padre estaba diciendo, no puede hacerlo bien. Or maybe they didn't have a dad to express those needs to him. O quizás no tenía un padre para expresar esas necesidades a él. And so now you have a young man who is always trying to prove himself. Ahora tiene un muchacho que está tratando de siempre comprobar a sí mismo. And as an adult, you take those same fears or those same weaknesses into adulthood. Y como adulto lleva esas mismas debilidades o miedos a ser adulto. And now as grown men or as husbands, Y ahora como hombres ya crecidos o esposos, or as parents or as a father, o como padre, or as a pastor or a leader, o pastor, o líder, you have a problem with admitting that you've done something wrong. y tiene un problema con admitir que ha hecho algo incorrecto. Because it pulls from that inward weakness. Porque eso se jala de esta debilidad interior. This feeling that you can't do anything right. Ese sentimiento que no puede hacer nada bien. So to admit that you've done wrong Entonces para admitir que ha hecho lo incorrecto is very difficult. es muy difícil. And so when someone points out a fault, Entonces cuando alguien muestra una falta, one of the problems with having weaknesses and insecurities is you don't know how to deal with conflict. un problema cuando alguien trata con inseguridades y que no sabe cómo tratar con conflicto. So what does it look like? ¿Cómo parece eso? If I worked for your pastor, Si yo trabajaba por su pastor, maybe I'm working in the area of music or something, quizás voy a trabajar en área de música o algo así. and he said, hey, I'd like to have a special for Sunday morning. Y dice, mire, me gustaría tener una especial para el domingo en la mañana. Can you have a special ready, maybe a quartet to come together and do a special? Puede tener una especial listo, quizás tener un cuarteto para estar listo. And as someone who is wanting to prove I can do what he's wanting, Y como alguien que estoy tratando de comprobar que puedo hacer lo que él quiere. I tell him, absolutely, I'll have a quartet ready, I'll have a special ready. Y yo digo, sí, claro que sí, voy a tener un especial, un cuarteto listo. But then I get busy, Y me hago ocupado, I get distracted estoy distraído or disorganized, and I never get to get that special together. o desorganizado y no llego a tener algo listo. Or maybe I completely forget what he asked. O quizás olvido por completo lo que me pidió. So come Sunday morning, Donde llegue el domingo en la he mañana says, okay, are you ready with the special? y dice, ok, ¿está listo con la especial?
Now here's where the insecurity comes. Y ese es donde sale la inseguridad. If I don't have a weakness in who I am, Y si no tengo una debilidad en quien soy, I might go, I'm so sorry. quizás voy a decir, lo siento mucho. I completely forgot it's my fault. Se me pasó por completo, es mi culpa. Now I still have areas to grow in, right? Y todavía tengo áreas donde crecer, ¿verdad? I need to get more organized, whatever the issue is, to help me follow through. Necesito ser más organizado donde fue la falla para cumplir con lo que dijo. I'm not talking about just growing together in God. No estoy hablando de solo crecer juntos en Dios. I'm talking about pulling from an insecurity or reacting from an insecurity. Estoy hablando de reaccionar a una inseguridad. If I'm okay, if I'm confident in who God has made me, Y si yo estoy bien, si yo estoy confiado en quien Dios me hizo ser, when I fail or drop the ball or don't follow through, cuando yo fracaso o yo no cumplo o no doy seguimiento, then I am okay to say, I'm so sorry, Pastor. no de yo estoy bien de decir, lo siento, pastor. That was my fault. Ese fue mi culpa. I completely forgot. Completamente ese me fue. I got busy. Estaba ocupado. It's no excuse. I'm so sorry. No hay excusa, lo siento. If I have insecurities, Si tengo inseguridades, I'm going to almost immediately start making excuses. voy a comenzar a hacer excusas casi de inmediato To prove it was not my fault. para comprobar que no era mi culpa. Don't miss this, because if you have insecurities, you need to look at how you react to a correction. No pierde eso, porque si tiene inseguridades, necesita ver cómo reacciona a correcciones. If our reaction, if our first reaction Y si nuestra primera reacción is making excuses for why I didn't follow through. es haciendo excusas porque no di seguimiento. If it's important for me to convince pastor Si es importante para mí de convencer al pastor it wasn't my fault. que no era mi culpa. I was about to do it, and then the brother over there asked me to do something else. Estaba al punto de hacerlo, tal hermano me pidió hacer otra cosa. He needed help. He didn't know how to do it, so I had to help him on that. Él necesitaba ayuda, él no sabía cómo, yo tenía que ayudar a él. And then yesterday my car broke down, Y ayer se fundió el carro, and I couldn't do it. I was calling so and someone was sick. no podía hacerlo ayer y estaba llamando a aquel porque estaba enfermo. So they couldn't sing in the quartet. Ellos no podrían cantar en el cuarteto. I'm sorry, but I just couldn't do it. Lo siento, pero no pudo. In other words, I'm trying to convince him it wasn't my fault. En otras palabras, estoy tratando de convencer a él que no fue mi culpa. When I failed, it wasn't because I'm inadequate, because I am adequate. Cuando fracaso no es porque no puedo, porque yo sí puedo. It was all these other circumstances around me that caused me to not follow through. Fue todas esas otras circunstancias alrededor que causó que yo no podría cumplir. That's normal. Eso es normal. This is day-to-day situations we deal with. Esas son cosas día a día que tratamos. This is either internal issues that you deal with. Esos son asuntos internos en los cuales usted trata. If you do not know how to handle conflict, Si no sabe cómo tratar con conflicto. or it's personality deficiencies that we have to deal with other people. O son deficiencias de personalidades que tenemos que tratar con otras personas. We're all human. Todos somos humanos. No one's perfect. Nadie es perfecto. We all have baggage or mistakes that we carry from childhood. Todos tenemos equipaje o errores que llevamos desde la niñez. We all have personality deficiencies and weaknesses. Todos tenemos debilidades y problemas de personalidad. And we're all in a place where we have to continue to grow. Todos estamos en un lugar que necesitamos continuar de crecer. But whether you grow or not and overcome some of those weaknesses Pero si crece o no y supera esas debilidades, will be dependent upon whether you can admit you have a weakness at all. ese depende si usted puede admitir que tiene una debilidad. And what are some of the problems that we have as insecurities or problems of insecurities? ¿Y qué son algunos problemas que tenemos en inseguridades? You don't know how to deal with conflict. No sabe cómo tratar con conflicto. Some of the things would be making excuses immediately, Algunas de las cosas serían As we haciendo just- excusas de inmediato, as we just mentioned. como acabamos de ilustrar. The second thing that you might see Segunda cosa que puede ver, when there's a conflict or an argument cuando hay un conflicto o un argumento, is how you deal with the argument. es cómo se trata con el argumento. Now, if he was my pastor, Si él fuera mi pastor, I would try to respect him in that position of being a pastor. iba a tratar de respetar a él siendo en la posición de pastor. I'm older than him. Yo soy mayor que él.
by 10 years. por 10 años. But if he was my pastor, Pero si era mi pastor, it doesn't matter if I'm older than him or not. no importa si soy mayor o no. He has a higher position of authority than me. Él tiene una posición más alta de autoridad que tengo yo. And it would be important for me to respect that position. Y sería importante para mí respetar esa posición. And so if he came down on me and got upset because I didn't follow through, Y entonces si él vino a mí molesto porque yo no daba seguimiento, my reaction to him might be vastly different than my reaction to someone else. y entonces mi reacción a él quizás va a ser diferente de lo que sería a otra persona. It is how I approach someone in my mind. Y es la manera que yo acerco a alguien en mi mente. If he's my pastor, Si él es mi pastor, he's not my equal. él no es mi igual. If we work in the ministry together for him, Si usted y yo trabajamos juntos en el ministerio por él, I would look at him as my equal, iba a mirar a él como mi igual, which would be true, que sería cierto, but that also might give me a confidence to tear into him. pero también ese puede darme una confianza de maltratar a él. So let's switch the situation now. Entonces vamos a cambiar la situación. So let's say pastor asked him, "Hey, go talk to Brother Lane about some music." Entonces vamos a decir que el pastor pregunta a él, vaya a hablar con hermano Lane acerca de música. So he comes to me as an equal, Entonces él viene a mí como un igual and he said, "Hey, pastor wants you to make sure you get some music and a special with the quartet on Sunday morning." y dice, mire, el pastor dice que tenga un especial y un cuarteto listo para el domingo en la mañana. And the same things happen. Y las mismas cosas suceden, I don't follow through. yo no doy seguimiento. So then he says, "Hey, go check in on that special, make sure it's ready." Entonces él dice, mire, vaya a ver si está listo el especial. So he comes to me and he says, "Hey, is that special ready? Y él pregunta, mire, ¿está listo el especial? You ready with that?" And then I make ¿Listo all con these eso? excuses. No, this didn't happen. Y después hago todas esas excusas. You No know, sucedió eso, all this happened. I couldn't do it. My car broke down. So and so sick. todos esos problemas, se fundió el carro, que él está enfermo, etc. And then he says, "Man, pastor was depending on that special. Y dice, mire, el pastor estaba dependiendo de ese especial. You could have asked me and I could have helped. Podría haber pedido ayuda y yo iba a haber ayudado. Because he's my equal, Porque él es mi igual, I would feel really uncomfortable yelling at my pastor yo sentiría incómodo de gritar a mi pastor. or telling my pastor he's wrong O decir a mi pastor que él está or equivocado. trying to correct him. O tratar de corregir a él. But when it comes to an equal, Pero cuando viene a un oh igual, man, I got equal ground. allá estoy en la misma tierra. I can tell him what I think. Yo puedo decirle lo que pienso. And if I'm coming from a point of a weakness in my own life, Entonces, si estoy acercando de una debilidad en mi propia vida, he's now attacking me and telling me I failed. él ahora está atacando a mí y diciendo a mí que yo he fracasado. In my mind, that's how I'm perceiving En it. mi mente es como lo estoy percibiendo. He's asking about a special, Él está preguntando por un especial and I'm seeing I failed to follow y through. yo estoy viendo que yo fracasé en darle seguimiento. Immediately, this feeling within me is telling me, you failed again. Entonces, de inmediato hay un sentimiento You're- dentro de mí que dice, ha fracasado de nuevo. You're still not adequate. Todavía no es suficiente. Which then my reaction is I have to prove I'm adequate. Entonces, mi reacción es tengo que comprobar que tengo lo necesario. I have to prove I can do it. Tengo que comprobar que puedo hacerlo. And because he is the point of my friction Entonces, como él es el punto de mi fricción or my conflict, o mi conflicto, where do you think my anger is going to go to? ¿dónde cree que va a ir mi enojo? He's implying I'm not able, Él está implicando que yo no soy so now I have to capaz. prove I am able. Entonces, tengo que comprobar que soy capaz. So it might look like, hey, don't talk to me that way. Entonces, puede parecer que, hey, no me hables así. You don't have any idea what's going on in my life. Tú no tienes idea qué está pasando en mi vida. I have way more responsibility than you do. Yo tengo mucha más responsabilidad que tú tienes. I didn't just have the music, I had this and I had this and I had this. No solo tengo la música, tengo lo otro, aquella y esta cosa. And so now I start making excuses for why I didn't do it. Y ahora comienzo a decir excusas porque no lo hice. So there's two things that can occur. Hay dos cosas que pueden ocurrir. When we're done with our argument, Cuando estamos terminados con nuestro argumento, I'll ignore him. yo voy a ignorar a él. I'm not talking to him. Ya no voy a hablar con él. Now, if anyone asks why I don't talk to him, Si alguien pregunta por qué ya no hablo con él, the reasons from me las razones de mí, would be because he attacked me, él me atacó, he doesn't understand, él no entiende,
I have more responsibilities than he does. tengo más responsabilidades que él. He couldn't stand being under the pressure that I'm under. Él no aguantaría con la presión que yo mantengo. He would crush under the burdens I carry every day. Él iba a aplastar bajo las cargas que yo llevo todos los días. Comparison, Comparación, competition. competición. See that? Mire eso. That's a reaction based upon comparison and competition. Esa es una reacción basado en comparación y competencia. Succeeding and failure. En éxito y fracaso. So I might just ignore him. Donde quizás voy a ignorarlo. Why am I not talking to him? ¿Por qué no estoy hablando con él? Because I don't want to waste my time. Porque no quiero perder mi tiempo. When he grows up Cuando él se madura and he can start talking to me like an adult, y él puede hablar conmigo como adulto, then I'll give him time and I'll talk to him. y voy a darle tiempo y hablar con él. I have more important things to do in the ministry than waste my time with that. Tengo más cosas más importantes que hacer en el ministerio que perder mi tiempo así. And you go, that's really me. Y dice, ese es muy cruel. But that can be feelings that stir up. Pero ese puede ser sentimientos que salen. And that's what it would look like. Y así se sale al final. Someone like me, in a situation like that, En esa situación, alguien así como yo, if someone said, why are you so upset with him? y alguien dice, ¿y por qué estás molesto con él? The person who is reacting is not going to admit, oh, it's because I'm weak. La persona reaccionando no va a admitir es porque soy débil. Because I have problems from my childhood and I tend to just react and bite, Es you que know, or argue with people. Tengo problemas desde mi niñez y tengo la tendencia de simplemente atacar a otras personas. He's not the problem, it's me. No es el problema, soy yo el problema. I need to grow up and overcome some of these things. Necesito crecer, madurar y superar algunas de esas cosas. That's true, it's just not said. Es cierto eso, pero nunca va a decir eso. And if it's from my perspective, Y si viene de mi perspectiva, I might not just talk to him. I might ignore him. y quizás no voy a hablar con él, voy a ignorar a él. There's another reaction. Hay otra reacción. I'm going to gossip. Voy a chismear. Did you hear of the, what's his name? What's your name? ¿Cómo se llama? David? Did you hear about David? ¿Escuchó de David? He thinks he can do what I can do. Él cree que puede hacer lo que hago yo. Obviously, he's gotten some problems or whatever's going on. Obviamente él tiene problemas, va a saber qué pasa He con got él. all upset at me. Él se molestó conmigo. He couldn't do what I do. Él no puede hacer lo que hago yo. Now I start talking about another brother. Y ahora comienza a hablar de un hermano. Why? ¿Por qué? Why gossip? ¿Por qué chismear? Is gossip a real thing in church? ¿Chismear es una cosa real en la iglesia? ¿Existe eso? Why? Why? ¿Por qué? What is the root of the problem? ¿Qué es la raíz del problema? We know it's sin, but why gossip? Sabemos que es pecado, pero ¿por qué chismear? Everything we're talking about. Todo lo que estamos hablando. Why have conflict in church? ¿Por qué tener conflicto en la iglesia? Why gossip? Why talk about someone else behind their back? ¿Por qué chismear? ¿Por qué hablar atrás de alguien? Give me the reasons. Dame la razón. Jealousy. Celoso. What else? ¿Qué más? Speak louder. Habla fuerte. Comparison. Comparison. Comparación. Jealousy. Comparison. Competition. Celos, competencia, comparación. Feeling inadequate based upon someone else. De sentir no suficiente basado en otra persona. Okay, so here's the other thing. Esa es la otra cosa. It might not be jealousy. I might not be jealous of David's ministry. Y quizás no voy a ser celoso del ministerio de David. Sometimes gossip goes to the weaker brother. A veces chismear es de ir al hermano más débil. But the reason is the same. Pero la razón es lo mismo. If I can make him look bad, Si yo puedo hacer que él parece mal, then I'll look better. entonces veo mejor yo. I'll have more value than him. Voy a tener más valor que él. That's why gossip exists. Es por eso que existe el chismear. Gossip comes from the heart of weakness. De chismear viene del corazón de debilidad. For some reason, inside there is a weakness of an insecurity. Por alguna razón hay una debilidad adentro, una inseguridad. And instead of going to the person and talking to them, Y en vez de ir a la persona y hablar con ellos, it's far easier to sway other people's opinions of that person. es mucho más fácil de convertir pensamientos de otros acerca de esa persona.
have other people look bad upon them, y tener otras personas de ver a ellos malos. and because there's this natural comparison, Y como hay una comparación, I should look better. debería ver mejor yo. This is all ties together. Todo eso se conecta junto. I know I'm spending a lot of time on this. Yo sé que estoy pasando mucho tiempo aquí. I know there is a lot that I've repeated. Yo sé que hay mucho que he repetido. But what I want you to understand is this permeates our life Yo quiero que entienda que eso está completamente dentro de nuestras and vidas. will affect every area of our life. Va a afectar cada área de nuestras vidas. Not just our marriage, No solamente el matrimonio. not just our ability to parent. No solamente la habilidad de ser un buen padre o madre. It will affect our interactions with one another, Va a afectar nuestras interacciones unos con otros. and it will affect the way I behave. Y va a afectar la manera de mi conducta. This will also do another thing for you. Y también va a hacer otra cosa. It will help you as an individual Y va a ayudar a usted como individuo to know how to deal with other people. de saber cómo tratar con otras personas. And listen, and why they're doing what they're doing. Y por qué están haciendo lo que están haciendo. Listen, how many of you teach young people? Y Kids, mire, ¿quién enseña a jóvenes? okay, or young people or even adults? ¿Okay? ¿Quién enseña a jóvenes o adultos? We tend to look at behavior or the action, Tenemos la tendencia de ver la conducta o las acciones, the outward appearance. lo que es de afuera. But in reality, we have to get used to asking why, Pero en realidad necesitamos estar acostumbrados de preguntar por qué. especially in a classroom setting. Especialmente en un ambiente de clase. As a teacher, sometimes we just want their action to be resolved. Y como maestro a veces queremos que resuelva la acción. You have a little kid who is misbehaving. Y tiene un niño que está de mala conducta. He's acting out, being loud. Y él está actuando fuera, está haciendo, pues, hablando fuera de turno. Sometimes it's anger. Sometimes A veces enojo, sometimes it's just him goofing off. a veces es de ser payaso, But he's disturbing the class. pero está haciendo estorbo en la clase. And you, instead of just looking at the behavior and going, you need to stop. En vez de solo ver la conducta, decir, hey, necesita parar. And yes, we do need to address that. Y sí, necesitamos tratar con eso. But as teachers, we also need to be more sensitive to these subjects that we're talking about, Pero como maestros necesitamos ser más sensibles a los temas que estamos mencionando so we can ask the questions, why is he acting out? para hacer la pregunta, ¿por qué está actuando así? I'll give you an example. Voy a darle un ejemplo. When my oldest son was younger, Dakota was younger, Cuando mi hijo mayor Dakota estaba más pequeño, he was about 6 years old. tenía los 6 años, He didn't really have any issues with fighting or being mean to others at school. realmente no tenía asuntos con pelear o ser malo con otros en clases. But one week, it really was in a couple of weeks, Realmente había unas semanas, we had the teachers coming to us all the time, teníamos los maestros que venían todo el tiempo a nosotros, telling us that there were some things that Dakota was doing and he was misbehaving a lot. diciéndonos que había cosas que Dakota estaba haciendo mal y estaba de mala conducta seguido. This was his behavior that was not normal. Esa fue conducta que no fue normal. And so now we as parents, we have to deal with this. Y ahora como padres tenemos que tratar con el asunto. So we bring him home and we go, hey, you know better. Y donde lo traemos a la casa, le decimos, hey, tú sabes mejor. Why are you acting this way? This doesn't even make sense. ¿Por qué estás actuando así? No tiene sentido. You know you're not supposed to yell at your teacher. Tú sabes que no debería gritar a tu You know you're maestro. not supposed to be mean to your friends. Tú sabes que no debe estar malo con sus amigos. And this is what we did as parents. Y es lo que hicimos como padres. Straighten it up. Corríjalo. Behave like I know you're supposed to behave. Conducta como debería tener. You know how to act right, so start acting right. Sabes cómo actuar correctamente, hágalo. But it continued on. Pero continuaba. And then some events changed in our life. Y había unos cambios en nuestras vidas. And as much as we tried to correct them, nothing fixed it. Y mientras que tratamos de corregir eso, nada corregía eso. But then it kind of fixed itself. Pero como se corrigió a sí mismo, It started behaving properly. él comenzó de actuar correctamente. Then about a year later, it happened again. Pero como un año después sucedió de nuevo. And then God used that to teach me a lesson. Y Dios usó eso para enseñarme una lección. Here's what happened. Eso es lo que sucedió.
I got really busy in the ministry, Yo estaba muy ocupado en el ministerio and there were some big events going on, y había eventos grandes sucediendo. and I was spending a whole lot of time at the church Y estaba pasando mucho tiempo en la iglesia and not enough time with my son. y no suficiente tiempo con mi hijo. The first time this happened, my wife and I thought back when that occurred. Y la primera vez que eso sucedió, yo y mi esposo pensamos por atrás de cuándo sucedió eso. And it was just a really busy time, Y era un tiempo muy ocupado and I was barely at home, y por poquito estaba en la casa, only at night. solo en las noches. What I didn't know is my son was missing me. Y lo que no sabía es que mi hijo extrañaba a mí. He needed to spend some time with his dad. Necesitaba pasar tiempo con su padre. Now listen, he's confused. Ahora él está confundido We can't expect a 6-year-old son to interpret his own feelings. y no podemos esperar que un hijo de 6 años pueda interpretar sus propios sentimientos. And his behavior was just a reaction Y su conducta fue una reacción of some feeling inside. de un sentimiento adentro. So the next time we saw him started misbehaving, Entonces la próxima vez que vimos a él de comenzar de tener mala conducta, we still dealt with the action tratamos con la acción because that's still proper. porque todavía es It's correcto. still our responsibility as parents to correct our children Todavía no es nuestra responsabilidad como padres corregir a nuestros hijos. and to help them. And so Y we ayudarles. address the actions. Tratamos con las acciones. Hey son, you shouldn't act this way. Hey hijo, no debes actuar así. This doesn't please the Lord, Ese no agrada al Señor. and you shouldn't be treating your friends this way. Y no debes tratar a tus amigos But así. there was something else that I did. Pero había algo más que hice. I intentionally started spending more time with him. Con propósito comencé a pasar más tiempo con él. And we started playing together. Comenzamos a jugar We juntos. got on the ground and started playing with the toys. Yo fui al suelo para jugar con los juguetes. We were going outside and playing some more. Y fuimos afuera para jugar un poco más. But I was able to recognize I've been spending a lot of time away from home. Pero yo podría reconocer, yo estaba pasando mucho tiempo fuera de casa. And yes, I'm only a half mile away from where our house is to the church. Y solo es menos de 1 kilómetro de la casa hasta la iglesia. But my son was missing me. Pero mi hijo me extrañaba. And it was amazing how fast his behavior changed. Y era increíble que tan rápido corrigió su conducta. So, understand, Y entonces entender, behavior or reaction comes from inside. conducta o reacción viene desde adentro. Needs inside of us. Necesidades que tenemos adentro. Maybe fears. Y quizás miedos. So yes, we are to deal with young people in classes or adults, Entonces sí, debemos tratar con los jóvenes en clases o con los adultos. but we should also be sensitive that possibly it's coming from a bad situation. Pero debemos reconocer que puede ser que ese viene de una circunstancia fuera también. So problems of insecurities, number one, you don't know how to deal with conflict. Entonces problemas de inseguridad, no sabe cómo tratar con conflicto. We mentioned it before also with personality is number two, it has to be your way. Y lo mencionamos también con personalidades antes, que tiene que ser de su manera. This is something that personally I've had to learn. Eso es algo que personalmente tenía que aprender. I already explained to you kind of how my personality is. Ya he explicado algo cómo está mi personalidad. Some events and circumstances in my childhood Algunos eventos en mi niñez had an influence in my thinking and my personality. que tenían influencia en mi pensamiento, en mi personalidad. So I don't have to be in charge. No tengo que estar encargado, I don't have to be in control, no tengo que tener control, but just don't control me. pero no trate de controlar a mí. But one thing that I do is if I am doing something, Pero algo que hago, si estoy haciendo algo, if I am in charge of something, si estoy encargado de algo, I want it my way. yo quiero que sea a mi manera. I want it done my way. Yo quiero que esté a mi manera. You know why? ¿Por qué? Because I know best. Porque yo sé lo mejor. Because my way is the best way. Porque mi manera es la mejor manera. Obviously, you understand that's a statement of arrogance. Obviamente entiende, es una declaración de arrogancia. But this is something that God has had to teach me. Pero es algo que Dios ha tenido que enseñarme. Back in 2016, Atrás en 2016, God started putting me through the fire Dios comenzó de pasarme por el fuego. in a situation that was very difficult. En una situación que fue muy difícil. I already told you I don't mind speaking my mind. Ya le he dicho, no tengo problemas en decir lo que estoy pensando. I don't mind telling you what I think. No tengo problemas en decir lo que pienso.
But I was put in a situation where I had to shut my mouth and keep it closed. Pero estaba puesto en una situación donde tenía que cerrar mi boca y mantenerla cerrada. It was very difficult. Y fue muy difícil. And it lasted for 4 years. Y duró 4 años. For 4 years, I was put in this situation. Y por 4 años yo fui puesto en una situación. For 4 years, I felt like I was mistreated. Por 4 años sentía que estaba maltratado. For 4 years, I felt like I wasn't heard. Y por 4 años sentía que nadie me escuchaba. My concerns that I would bring were not listened to. Y las preocupaciones que iba a traer no fueron recibidas. They were excused away. Estaba pues puesto por excusas. For 4 years, I couldn't say what I wanted to say. Por 4 años no podría decir lo que quería decir. It wasn't based upon fear Y no estaba basado en miedo of why I didn't say what I said. de por qué no dijo lo que podría decir. I didn't mind. I will say it. Yo no tenía problema, yo lo digo. But I didn't feel like I could. Pero no sentía que podría. Like God did not want me to. Dios no quería que yo dijera eso. It was so difficult Fue tan difícil for me to carry this for 4 years, wanting to say what I was feeling, de cargar ese por 4 años, queriendo decir lo que sentía, but didn't feel like I could. pero no sentir que podría decirlo. And God used this in my life Y Dios usó eso en mi vida, to put me under this pressure de ponerme bajo esa and presión, this fire ese fuego, prolonged prolongando for a long time por mucho tiempo, of this constant pressure de esa presión constante and this constant weight. y ese peso constante. And it was under that weight that God started bringing my weaknesses to the Y surface. fue bajo este peso que Dios comenzó a traer mis debilidades por arriba. And it was through those difficult times that God started showing me my own weaknesses. Y fue por esos tiempos difíciles que Dios estaba mostrando a mí mis debilidades. That God started revealing to me who I really was. Que Dios comenzó a revelar a mí quién era yo realmente. And here's what I realized. Eso es lo que di cuenta. This was all in preparation for Honduras, going to Honduras. Todo eso estaba en preparación para ir a Honduras. I'm from the Northwest. I'm from Washington State. Yo soy del norte este de los estados, del estado de Washington. The culture in Washington Y la cultura en Washington is tell it like it is. es decirlo tal como es. I don't like you. No quiero a usted. I can tell you. Yo le digo, Get out of my way. hey, apártese. That's the culture there. Esa es la cultura ahí. It's very rude. Es muy brusco. So, hey, get out of my way. You're in my way, get out of my way. Hey, apártese, estás en mi camino, apártese. Very business minded. Todo es mente de negocio. And they're very goal oriented. Y está orientado por la meta. And if my goal Y si mi meta is to get over there, es de llegar hasta ahí, culturally in Washington, culturalmente en Washington, whatever's in my way, lo que sea en mi camino, I get out of the way. apártelo, Because this is my goal. porque esa es mi meta. So whoever I walk on, En donde es caminar encima de alguien, whoever I push a la persona que or empuja, hurt in the process, lastimar en el proceso, emotionally, obviously, we're talking about. Not emotionally, Y- not so much physically. emocionalmente más de todo, no físicamente. You know, getting to my goal, Llegar a mi meta, however many people have to walk over is irrelevant. no importa quién está en camino, eso no afecta nada. I just got to get to my goal. Tengo que llegar a mi meta. So that's kind of how I was used to. Eso es lo que estaba acostumbrado. So can imagine me taking that personality to Honduras. Entonces, imagínense yo llevando esa personalidad a Honduras. Latin, Honduran culture is vastly different than Washington. La cultura de los latinos de Honduras es completamente diferente de estado de Washington. They don't do that. No hacen eso. Now, here's a vast difference. Esa es una diferencia enorme. In Honduras, this is how you greet someone. En Honduras, ese es como saluda a alguien. Buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien. Every time. Cada vez. Hola, buenos días. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Every time. Cada vez. Now listen, Escuchen. there's nothing wrong with that culture, No hay nada malo con esa cultura, but it's 100% opposite of what I'm used to in pero es Washington. 100% diferente de lo que yo conocía en Washington. I don't have to talk to everyone Yo no in my tengo, church. en mi iglesia no tengo que hablar con todos. I don't have to talk to you if I don't need to talk to you. No tengo que hablar con usted a menos que necesito hablar con usted.
you're not going to get offended that I didn't talk to you. no va a ser ofendido porque no le hablé, Because there was no reason for us to talk. porque no había razón de hablar. So why would I have talked to him? Entonces, ¿por qué iba a hablar con usted? He didn't need to talk to me either. Él no necesitaba hablar tampoco No conmigo. offense. No hay ofensa. In Honduras, En Honduras, you have to stand at the door and greet everyone that comes through. tiene que parar en la puerta y saludar a todos que entran. Dios le bendiga. 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? It's everyone. Todos. And there's nothing wrong with that, but you just understand that's 100% opposite of what I was used to. No hay nada malo con eso, pero tiene que entender eso. Es diferente de lo que yo conocía. If I needed something Si yo necesitaba algo and I needed to text Pastor, y necesitaba mandar un texto al pastor, say I needed the keys to a truck. quizás necesitaba las llaves del pickup. In Washington, this is how it would look. En Washington se ve así. Hey, Pastor, Hey, pastor, where are the keys to the truck? ¿dónde están las llaves del pickup? I got to the point, Llegué al punto, I asked the question. hice la pregunta, I don't know how it is here. no sé cómo es aquí, In Honduras, this is how the text looks. pero en Honduras ese es cómo funciona ese mensaje. Buenos días, Pastor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. And they send that text off. Y manda este mensaje. Okay. If I get a text like this, I know they need something. They just won't ask me right away. Si yo recibo un mensaje así, yo sé que necesitan algo, solo que no han preguntado todavía. So now, it's not a random text that they're just saying, God bless you, how are you? No es un texto, por ser amable, de que Dios le bendiga y cómo está. Listen, they don't even want to know how I am. Realmente ni quieren saber cómo estoy. They don't even need to know. No necesitan saber. It's just part of the greeting. Es parte del saludo. So I have to wait till the next text comes in Tengo que esperar al siguiente mensaje to tell me what they really need. para decirme qué es lo que quiere. If it's okay with you, Y si está bien con usted, I was wondering if I could possibly get the keys to the truck estaba pensando si posiblemente podría yo obtener las llaves del if you pickup. don't need the truck, Por si no lo necesita. if that works with you. Por si esa funciona por usted. God bless you. Que Dios le bendiga. How are you? ¿Cómo está? From my culture, De mi cultura, you're wasting my time. está perdiendo mi tiempo. Get to the point. Decirme el punto. What do you need? ¿Qué quieres? Just ask. Decirme pues. I'm not offended. You need the keys, take the keys. No estoy ofendido. ¿Quieres la llave? Llévala. Stop talking to me. Deje de hablar conmigo. Leave me alone. Fuera. Now, listen. If I had left to go to Honduras in 2016, Si yo había salido en 2016 para ir a Honduras, that's the personality I would have brought into Honduras. esa es la personalidad que iba a haber llevado a Honduras. With zero sensitivity to how their culture is. Con cero sensibilidad de cómo está la cultura de ellos. And even learning the culture. Y aún aprendiendo la cultura, My assessment of that culture mi evaluación de la cultura would be that the culture is stupid. es que la cultura es tonta. You're wasting my time. Está perdiendo mi tiempo. You just beat around the bush. Nunca llega al punto. Just tell me what you want. Decirme lo que quiere. No wonder this culture is so slow. A saber por qué es tan lenta la cultura. Takes them forever to get to any point. Se tarda en llegar al punto. Now, please understand. Ahora entenderme. I don't believe that about the culture now. Yo ahora no creo eso de la cultura. I understand the culture is vastly different. Yo entiendo la cultura es diferente. And cultures mean nothing Y culturas no significan nada unless it is filtered through the Bible. a menos que está filtrado por la Biblia. So just because I'm used to the Washington way doesn't mean it's right. Entonces solo porque estoy acostumbrado de la manera de Washington no significa que es correcto. But I know me and I know how I would have thought. Pero yo conozco a mí, yo sé cómo iba a pensar antes. And I know that's how I would have reacted. Y yo sé que es cómo iba a reaccionar. If I had not let God work on me and my weaknesses, Si yo no había permitido a Dios de trabajar en mí y mis debilidades, how many problems do you think I would have caused in Honduras? ¿cuántos problemas cree que iba a haber causado en Honduras?
Because I was not willing to look at my own weakness. Porque no estaba dispuesto a ver a mi propia debilidad. You want to see a pattern that occurs? ¿Quiere ver un patrón que sucede? This is what we see. Eso es lo que veamos. People go to ministries. Gente va en los ministerios. Pastors will go to a ministry Los pastores van a un ministerio who are not willing to look at their own weaknesses. que no están dispuestos a ver sus propias debilidades. And this is what it looks like. Eso es lo que se ve. I go to Honduras. Yo voy a Honduras. There it just takes forever to get anything done. En Honduras se tarda un montón para cumplir algo. Vain repetition in their greetings. Vanas repeticiones en sus saludos. They don't listen to what I'm saying. No escuchan a las indicaciones. Now, because of my behavior, I start offending people. Entonces por mi conducta yo comienzo a ofender a otros. Now people don't want to be around me, Y right? ahora gente no quiere estar cerca de mí, ¿verdad? Offense is real, right? La ofensa es real, ¿verdad? You know what my reaction to offense is? ¿Sabe qué es mi reacción a la ofensa? Psalm 119, 136. Salmo 119, 136. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Gran paz tienen los que aman a su ley, para ellos no hay tropiezo. You're offended? ¿Está ofendido? It's because you don't have great peace. Es porque usted no tiene gran paz. It's not my problem. No es mi problema, It's your problem. es su problema. You need to get closer to God. Necesita acercar a Dios. I'm serious. Estoy en serio. I'm serious. That's my personality. Estoy en serio. Esa es mi personalidad. I said that when I was in Washington. Yo decía eso cuando estaba en Washington. I tried to help people and then they got offended. Y yo trataba de ayudar a gente y se ofendió. And I told them it was because they didn't have great peace with the Lord. Y yo les decía que es porque no tenía gran paz con el Señor. How terrible is that? ¿Qué tan malo es eso? I go. Now, I know some of you are like, really? Yo sé, algunos de ustedes están como, ¿en serio? Yeah, seriously. ¿En serio? Now, had I gone to Honduras Y ahora si había ido a Honduras así, with my own personality, offending people, con mi propia personalidad, ofendiendo a los demás, you know what the problem is? ¿sabe qué es el problema? The whole country. Todo el país. I wouldn't have gotten along with the Tates. No iba a poder estar con los Tate. You know what the problem is? ¿Sabe qué es el problema? The Tates. Los Tate. The Tates and the whole country of Honduras have a problem. Y los Tate y todo el país de Honduras tiene el mismo problema. Obviously, it's not me. Obviamente yo no soy el problema. It's this entire country. Es todo el otro país. And when my ministry wouldn't grow, Y cuando no crece el ministerio, I would leave Honduras, y iba a salir de Honduras, come back to the States, regresar a los estados, take a pastorate, ser pastor en algún lado, and point my finger at the problems of Honduras and the Tates. y poner mis dedos apuntando a los problemas de Honduras y los Tate. You know why? ¿Sabe por qué? Because they didn't have great peace. Porque ellos no tenían gran paz. They needed to draw closer to the Lord. Ellos necesitaban acercar más al Señor. You see how big of a problem that would have been? ¿Se ve qué tan grande el problema ese sería? Now listen, don't miss this. Escuche, no pierde ese punto. Major problem in Honduras, right? El problema grande en Honduras sería, ¿verdad? Right? ¿Verdad? Many people offended. Mucha gente ofendida. I've hurt a relationship with a longtime friend and brother in Christ. Yo había lastimado una relación con un hermano y amigo de mucho tiempo. What's the other problem? ¿Y qué es el otro problema? If this were to happen and I were to go back to the States, Sí. what's the other problem? Que si eso iba a suceder y yo regresar a los estados, ¿qué sería el otro problema? Here's the other problem. Ese es el otro problema. I still have a weakness. Todavía tengo una debilidad. I still haven't admitted I have a weakness, and I haven't allowed God to grow me. Todavía no he admitido que tengo debilidad y no he permitido a Dios de hacerme crecer. So it's no surprise when I go to wherever I go and have problems there too. Entonces no es sorpresa de cuando voy a cualquier lado y ahí tengo problemas también. But it's not my fault, it's their fault. Pero no es mi culpa, sería la culpa de ellos también. Have you seen that in anyone? ¿Ha visto eso? You've seen people shift, and no matter where they go, ¿Ha visto a gente de cambiar cosas y no importa dónde van? they got a problem there too. Ellos tienen problemas ahí también. The church they were just at La iglesia donde estaba was terrible. era terrible. Pastor didn't even preach right. El pastor ni predicaba bien. They left the church because it wasn't good. Ellos dejaron la iglesia porque no estaba bueno. Guess what? The church they're attending now ¿Sabe qué? La iglesia donde ahora están also asistiendo has problems. también tiene problemas. They're the problem. Ellos son los problemas. So they're going to go to another church, Donde van a ir a otra find iglesia another problem with that pastor. y encontrar otro problema con el They're otro going to go to pastor. another city, Y después ir a otra find ciudad another problem with that city. y encontrar otro problema con otra ciudad. And they're going to try to start a ministry and find problems with that ministry. Va a tratar de comenzar un ministerio y encontrar problemas con And ese the ministerio. problem will always be around them and never acknowledging they're the problem. El problema siempre va a ser alrededor de ellos y jamás va a reconocer el problema. You see how big of a deal is
addressing our insecurities and our personality. Vea qué tan weaknesses. grande es de tratar con nuestras propias inseguridades. We have to be able to recognize these warning signs in our own life. Necesitamos reconocer esas señales de advertencia en nuestra propia vida. And we have to be willing to wait under the fire Y necesitamos estar dispuestos de esperar bajo el fuego, for as long as it takes. por el tiempo que sea. Here's what happened when I had to wait. Eso es lo que sucedió cuando yo tenía que esperar. I taught a young marrieds class. Y yo enseñaba clase de jóvenes casadas. I think I taught total for about 17 years. Y creo 16 que years. he enseñado en total unos 16, 17 años. So during that whole time of trials, I was still teaching. Entonces, durante todo ese tiempo de pruebas, yo seguía enseñando. Can you imagine how my teaching was with that kind of a personality? Y puede imaginar cómo estaba mi enseñanza con ese tipo de personalidad. My teaching was also very black and white. Y mi enseñanza fue muy blanco y negro. And now I get put under this fire, this pressure, this trial. Y ahora estoy puesto bajo esta presión, ese fuego. And God starts bringing up my weaknesses. Y Dios comienza de hacer crecer o ser visible mis debilidades. And I didn't know why, but all of a sudden my teaching started to change. Y no sabía por qué, pero mi enseñanza comenzaba a cambiar. My teaching started to become more compassionate. Y mi enseñanza comenzaba a ser con más compasión. Listen, there was a change occurring in me that I didn't know was happening. Había un cambio ocurriendo en mí que yo no sabía que estaba sucediendo. God was bringing up my weaknesses Dios estaba relevando mis debilidades and my insecurities and strengthening me. y mis inseguridades y estaba fortaleciendo a mí. And through those 4 years, preparing me for the ministry in Honduras. Y por esos 4 años preparándome por el ministerio en Honduras. I'm going to move very quickly and try to finish up. Voy a ir rápido y tratar de terminar mis Problems notas. of insecurities, you don't know how to deal with conflict. Y problemas con inseguridad, no sabe cómo tratar con el conflicto. It has to be your way. Tiene que ser de su manera. You really can't handle any implication of wrongdoing or mistakes. No puede tratar con implicación de que usted tiene el error. You might react in extreme ways. Quizás va a reaccionar en extremos. You might just be negative. Quizás va a ser negativo. These are things or evidences of and problems that occur with these weaknesses and insecurities. Esas son evidencias que ocurren con las inseguridades. I'm going to stop right there. Voy a parar y In tomorrow's lessons, we're going to look at one more example, but we're going to follow this example all the way through with Moses. entonces mañana vamos a continuar con ese ejemplo, pero vamos a dar el seguimiento con el ejemplo de Moisés. When God calls Moses, Cuando Dios llama a Moisés, there are some insecurities that Moses has as well. hay inseguridades en la vida de él también. The great example with Moses is that it shows him working through those insecurities El gran ejemplo de Moisés y muestra él superando esas inseguridades. and what God was able to do with Moses when Moses surrendered those weaknesses. Y lo que Dios podría hacer con Moisés mientras que Moisés superó esas debilidades. We have just a couple of minutes. Any questions or comments? Tenemos pocos minutos. ¿Alguna pregunta o comentario? Any questions? How I fix my hair in the morning? ¿Hay preguntas de cómo yo arreglo mi pelo en las mañanas? It's very easy. Es muy fácil. I'm done. Ya, tú. Any other questions? ¿Algunas otras preguntas? No. Hey, you guys have been great. Hey, ha sido excelente hoy. Thank you so much for listening. Y muchas gracias por escuchar. Vamos a terminar en oración. Alex, levanta la voz y terminar en la clase en oración, por favor. Amén. Muy bien. Okay, gracias. Ya pueden continuar con su horario.